Y quiero compartir con ustedes hoy la palabra del Señor. Y quiero que vayamos hasta el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículos del 1 al 3. Y me encanta compartir acerca de esto, porque absolutamente todo en la vida tiene un Génesis. Absolutamente todo en la vida tiene un inicio. Absolutamente todo en lo que se ve tuvo un origen, tuvo un principio en su existencia o para su existencia. Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 3, usted lo conoce. Hoy quiero hablar acerca del momento de Dios para tu vida. Dile al que tienes a tu lado, Dios tiene un momento para ti. Dios tiene un momento para ti. Y dice la palabra del Señor, en el principio, ¿cuándo? Algunos eruditos dicen que la traducción está mal hecha porque Dios es antes que el principio. Entonces lo correcto sería decir, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Cuántos saben que el Espíritu de Dios se mueve en este lugar? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Por qué leemos este texto? Porque quiero que entendamos y nos ubiquemos hoy en el hecho de que Dios siempre tiene un momento específico para cada cosa. Y es muy necesario que nosotros no dejemos pasar los momentos de Dios. ¿Qué es un momento? Momento es definido como un espacio de tiempo breve, un tiempo puntual en el que sucede o se realiza una cosa. Yo se lo voy a decir aplicado a la vida espiritual. Un momento es un periodo de tiempo en el cual Dios interviene o determina hacer algo y este nunca más se vuelve a dar. Se lo voy a repetir. Momento aplicado a la vida espiritual es un periodo de tiempo en el cual Dios decide o determina intervenir o determina hacer algo y este nunca vuelve más. Hay oportunidades en la vida que nunca volverán. Hay oportunidades en la vida que nunca se repetirán. Hay oportunidades en la vida que si llegasen a volver no serían igual a como se presentaron anteriormente a nuestras vidas. Por eso es necesario que tú y yo podamos comprender y entender y estar en la línea o en la dirección espiritual que Dios quiere que estemos. ¿Para qué? Para que podamos ver el momento que Dios tiene para nosotros. Dile al que tienes a tu lado, Dios tiene un momento para ti. Díselo de otra forma, hay un momento de Dios para tu vida. Hay una ocasión específica, un tiempo específico en el que Dios va a encargarse de abrir una puerta determinada para ti. Y tú tienes que entrar o tienes que salir, pero no puedes dejar pasar ese momento. Amén. Eclesiastés capítulo 9, versículo 11. En la traducción Reina Valera está hablando el escritor bíblico y dice lo siguiente: me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes la riqueza, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión le acontecen a todos. Se lo voy a leer en otra traducción, la traducción de la palabra de Dios para todos. Eclesiastés capítulo 9, versículo 11. ¿Estamos aquí? Y mire cómo lo dice esta traducción. También fui testigo de otras injusticias que tiene esta vida. ¿Sabe por qué lo dice así el escritor y esta traducción?
porque es el sentido en el cual lo estaba él escribiendo. Está dicho de una forma más clara y más adaptada a nuestro tiempo. Y lo que quería decir el predicador en Eclesiastés es que hay cosas que a nosotros ciertamente nos parecen injusticia, pero Dios sabe por qué las permite. ¿Por qué le dieron el empleo a otro y a ti no? Dios sabe por qué. Y a veces tú también sabes por qué. No es que no hayas tenido la oportunidad, es que cuando la tuviste no la aprovechaste. ¿Estamos aquí, iglesia? Dios, también fui testigo de otras injusticias que tiene esta vida. El que corre más rápido no siempre gana la carrera. El ejército más poderoso no siempre gana la batalla. El más sabio no siempre consigue dejar de ser pobre. El más astuto no siempre consigue hacerse rico. Y una persona educada no siempre recibe la recompensa que merece. Todos tienen sus buenos y malos tiempos. Dile al que tienes a tu lado, has tenido oportunidades. Y dile, y vendrán nuevas oportunidades. Pero quiero que tú entiendas algo en esta mañana, iglesia. Y es que muy seguramente el momento de Dios que dejaste pasar no volverá. No volverá. Y podemos llorar, y podemos patalear, y podemos quejarnos, pero no volverá. Por eso es necesario que la iglesia sea una iglesia espiritual y no carnal, para que puedas discernir y entender los tiempos proféticos en los que estamos. Para que puedas entender qué es lo que Dios está haciendo, aunque en lo natural no tenga apariencia de bendición. Tú sabes que muy adentro hay algo escondido, porque es el momento de Dios para ti. Pero cuando tú estás desconectado, tú no logras discernir qué es lo que Dios quiere para tu vida. Momento le llegó a cada uno de los personajes bíblicos. Momento te han llegado y te han acontecido a ti. En cualquier esfera de tu vida, en el área emocional, tal vez dejaste pasar al hombre o a la mujer de tu vida porque no tenía lo que tú esperabas que tuviera. Y el momento tú tienes que saber aprovecharlo. Tal vez en el área económica se te pasó la oportunidad, se te pasó el momento y tal vez no llegue igual, pero gloria a Dios que Dios sigue siendo fiel aunque nosotros seamos infieles y es un Dios de oportunidades. Lo que quiero que tengas claro es que el momento es algo que no se repite. Puede que venga una oportunidad parecida, pero nunca sabrás que pudiste haber disfrutado con la que ya se pasó. Usted no se ha dado cuenta que hay gente que de pronto desaprovechó una oportunidad. Hablemos de una oportunidad sentimental. Porque de pronto el hombre tenía todo lo que le gustaba a ella. Caballeroso, bien hablado, se vestía bien, la amaba, le daba la mano, le llevaba chocolates de 50, pero le llevaba chocolates. Y ella no lo aceptó porque no tenía el empleo en Ecopetrol que el otro sí tenía. Entonces se decidió por una oportunidad que a los ojos se veía mejor. Pero dejó pasar el momento de aquel buen regalo de Dios. Y ahora cuando ya está amargada, frustrada, golpeada, se pone a pensar cómo hubiese sido la vida si es que no supiste aprovechar el momento. ¿Estamos aquí? Yo los veo asustados. El momento es, ¿qué le dije? Aplicado a la vida espiritual,
un periodo del tiempo en el cual Dios determina intervenir o hacer algo en la vida y nunca más vuelve a ser igual. Tal vez tuviste la oportunidad de entrar a un empleo no con el salario que tú esperabas, pero sí tal vez era la oportunidad que necesitabas. Pero dejaste pasar el momento, dejaste pasar el tiempo, la oportunidad de la intervención divina. Porque es que eso es algo que tenemos que entender, que vendrán momentos en los cuales Dios no está interviniendo, vendrán oportunidades en las cuales Dios no está obrando, pero tienes que ser espiritual para comprender cuándo es Dios el que está haciendo la obra, cuándo es Dios el que está abriendo el nuevo camino, cuándo es Dios el que está abriendo la puerta. Y nunca Dios abre una puerta para que se quede allí nada más. Dios la abre para que entres o para que salgas. De pronto Dios te abrió las puertas para que salieras y no lo aprovechaste. De pronto Dios te abrió las puertas para que entraras y tampoco las aprovechaste. Tienes que discernir los tiempos. Hay un momento para tu vida. Tienes que alinearte en lo espiritual. Tienes que empezar a ser una persona más, llamémoslo profética. Cuando yo le digo que somos gente profética, no le estoy diciendo que todos profetizan, pero sí le estamos hablando de acerca de la gente que se mueve en la dimensión de tiempo, en la dimensión de fe del Espíritu, en la dimensión en la que Dios quiere que nos movamos, en la dimensión en la que no nos influencia tanto lo natural, sino lo que Dios está determinando para ese momento, para ese tiempo. ¿Estamos aquí? Génesis capítulo 4, versículo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Nos habla que Dios mismo se encarga de colocar tiempos específicos. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Cuando lo tenga me da un fuerte amén, por favor. Mire lo que dice. Pero cuando llegó el momento oportuno, Dios nos mandó a su Hijo, que nació de una mujer y vivió bajo la ley. El contexto dentro del cual se desarrolla este versículo es la diferencia entre la gracia y la ley, o la ley y la gracia. El apóstol Pablo está haciendo una invitación a los creyentes de la iglesia de Galacia a que no se vuelvan a las obras de la ley para considerar su salvación, sino que vivan por la fe. Pero el contexto también nos deja claro algo, y es que Dios conoce siempre el momento oportuno. Dios pudo haber mandado a Jesús 1000 años antes, pero lo mandó en el momento oportuno. Dios sabe cuál es el momento oportuno para tu bendición. Dios sabe cuál es el momento oportuno para abrir la puerta de esa empresa. Dios sabe cuál es el momento oportuno para traer la provisión a tu vida. ¿Cuántos lo creen? Dios sabe cuál es el momento oportuno. Y tú tienes que aprender a discernir el tiempo de Dios. Y hay un texto en Lucas capítulo 1 que me llama la atención. Y alguna ocasión tuve la oportunidad de hablar acerca de esto. Y es acerca de Juan el Bautista. El escritor Lucas empieza a describir la anunciación del nacimiento de Jesús. Pero también describe el momento en el que llega María y visita a Elizabeth, su prima, quien estaba encinta. Quienes conocen la historia saben que se dio un milagro en la vida de Elizabeth para que ella pudiera concebir. Ella ya estaba vieja y su esposo, quien era un sacerdote, Zacarías, estaba viejo y no creyó al anuncio que le trajeron los profetas o los ángeles del Señor, y él queda mudo. Y se describe el nacimiento de Juan el Bautista como el nacimiento de alguien grande. Y quiero que
veamos allí en el versículo 57 del capítulo 1 dice, cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Cuando se le cumplió el tiempo de ¿qué? Diga conmigo, todo tiene su tiempo. Dígalo bien fuerte hasta que se convenza, todo tiene su tiempo. Eclesiastés capítulo 3 dice, todo lo que se espera debajo del sol tiene su hora. Todo lo que se espera tiene su tiempo. Y dice, todo lo que se quiere, leámoslo un momento para que usted lo tenga bien claro. Eclesiastés capítulo 3. Eclesiastés capítulo 3. Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. ¿Qué quieres tú en este día? ¿Qué quieres que Dios haga? Dile al que tienes a tu lado, eso tiene su hora. Dios sabe cuál es el momento oportuno. Y por más que nosotros pataleemos, por más que nosotros lloremos, quiero recordarle algo que está sonando mucho, y es que Dios no se mueve por necesidad. Porque si Dios se moviera por necesidad, en África donde hay más necesitados, no hubiesen ya necesitados. Dios obra por la fe de sus hijos. Y ahora, mucho más allá, Dios obra su santa y perfecta voluntad. Amén. Ahora tú te haces la pregunta, ¿será que es la voluntad de Dios que yo esté enfermo? No. ¿Será que es la voluntad de Dios que yo esté endeudado? No. ¿Será la voluntad de Dios que yo me sienta frustrado? No. El asunto es que Dios desea que tú entiendas que hay un tiempo, hay una hora, hay una oportunidad, hay un momento oportuno en el que Dios te va a permitir hacer algo para salir de la situación que estás viviendo. ¿Te estás preparando tú para entender el momento? Es más, ¿te estás preparando para actuar en el momento que Dios necesita que actúes? Tienes que prepararte para actuar. Porque muchas veces el milagro no será que Dios va a hacer eso, sino que Dios te va a dar la oportunidad de que lo hagas. Ese será el milagro. ¿Estamos aquí? Se lo voy a decir de otra forma. Maluquito, dentón, pipón, a conseguirse a una mujer bonita, elegante, humilde y no cansona. El milagro es que él tenga la oportunidad. ¿Me explico? Hay cosas en tu vida en las cuales Dios no va a hacer las cosas. Dios te va a dar la oportunidad de que tú las hagas. Amén. O el que está esperando un empleo espera que lo llamen directamente sin haber metido hojas de vida. Dios puede hacer eso y Dios lo ha hecho. Pero a Dios le agrada que sus hijos sean diligentes. Porque dice la palabra, la mano diligente es prosperada, mas la negligente empobrece. Sencillamente Dios estableció principios. Y tú y yo no podemos violentar los principios que ya Él estableció. Amén. Entonces el momento es la oportunidad que Dios estableció para ti. Ahora, cuando estamos hablando de la vida de Elizabeth, en Lucas capítulo 1, versículo 1, estamos viendo que ella no tuvo la oportunidad antes. La tuvo en un momento específico. ¿Y sabe por qué la tuvo en un momento específico? Porque Dios tenía que propiciar que el nacimiento del que iba a anunciar de la voz en el desierto fuera casi al tiempo en el que vendría el Mesías. Pongamos que María, cuando fue visitada por el Señor, tenía unos 14 años, digamos. Era una virgen,
Algunas las desposaban a los 12 años. Digamos que tenía 14 años. El Señor necesitaba que así como vendría el Mesías, también viniera quien lo anunciase. O sea, Juan el Bautista. Si hubiese nacido después, no servía. Si hubiese nacido antes, entonces Juan hubiese anunciado algo que muchos no creerían, porque no habría nacido el Mesías aún. Dios determinó que en ese tiempo la vieja que no podía concebir, concibiera, porque todo tiene su hora. Zacarías, su padre, quedó mudo hasta el día del nacimiento. Entonces leamos lo que dice ese versículo. ¿Qué le dije? 39. En aquellos días, no, ¿cuál era? 57. Cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Hay gente que no se alegra de las bendiciones que Dios te da, pero gloria a Dios por la familia de Elizabeth. Gloria a Dios por los hermanos en la fe de Elizabeth. Que cuando Dios determinó engrandecerla, no se pusieron celosos ni la odiaron, sino que se alegraron con ella. Tú tienes que alegrarte con los que se alegran. Eso es un paréntesis. Amén. Porque también tú tendrás tiempo y oportunidad. Aconteció que al octavo día vinieron a circuncidar al niño y lo llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? Oiga, la gente es atrevida. La gente es atrevida. Si a la mamá se le da la gana de cambiarle el nombre, ¿por qué ellos tienen que decir que no? Y usted no sabe que muchas veces en las iglesias tenemos gente así. ¿Y por qué? ¡Cállese! Oiga, deje vivir la vida. Amén. ¿Y por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Oiga, ¿a ellos qué le interesaba si a la mamá le daba la gana de ponerle Pancracio? Ah, claro, como Zacarías está viejo, seguro que se fue con otro. Y por eso no quieres que se llame Zacarías. La costumbre era que le colocaban los nombres y se repetían los nombres de los padres. Y dice, entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. ¿Por qué por señas? Porque Zacarías dudó que a su edad Dios le iba a permitir ver el nacimiento del Mesías y ser padre de una criatura. Él quedó mudo, pero Dios en su tiempo lo permitió. Y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua. Y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos. Y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas, y todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y aquí podemos mirar muchas cosas interesantes en las cuales no me voy a detener. Pero solamente quiero decirte que cuando hay oposición de parte del hombre, muy seguramente la mano del Señor sí está contigo. Oh, yo no sé si usted entendió eso. Había oposición hasta en el nombre que le iban a poner. Hubo una oposición natural primero, pero Dios determinó el tiempo y el momento oportuno para que lo que estaba errado, lo que estaba equivocado, lo que estaba mal, en lo natural se corrigiera. Nació y Dios le había dado las indicaciones del nombre y ahora la gente se oponía. Y Dios
dice que estaba con él. Pero mire lo que dice la última parte de este capítulo 1. Porque habla acerca del propósito de Juan. Y habla acerca del propósito del Señor. Me gustaría más leerlo para que usted pueda ubicarse bien en contexto. Versículo 67. Y Zacarías, el que era mudo, su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. Quiero que nos ubiquemos en la dispensación en la que estamos. Estamos en el Antiguo Testamento. Eso es Mateo, eso es el Antiguo Testamento. Antiguo pacto. ¿Ok? Antiguo pacto. Profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visto y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Está hablando acerca del Señor Jesús. Cuando habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham su padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño profeta del Altísimo, ahora habla acerca de Juan, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, para la entrañable misericordia por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con quien nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para caminar nuestros pies por camino de paz. Versículo 80. Y el niño crecía y se fortalecía y estuvo en lugares desiertos. Quiero que usted lo lea conmigo, por favor, porque aquí hay algo clave. Y quiero que entendamos esto. Hay momentos en los que la gente se va a oponer a que te den un nombre. Pero ¿qué importa que la gente se oponga si la mano del Señor está contigo? De pronto tú estás esperando que te cambien el nombre de endeudado a próspero. Que te cambien el nombre de amargado a feliz. Que te cambien el nombre de enfermo a sano. La gente se puede oponer, pero si la mano del Señor está contigo, eso no importa. Amén. Ahora mire que había un propósito en el nacimiento de este niño. Había un propósito inclusive en su nombre. Y la Biblia nos termina diciendo en ese capítulo 1, y el niño crecía y se fortalecía. Lo importante es que tú sigas creciendo. Aunque la gente se levante en contra tuya, lo importante es que sigas creciendo. Aunque las adversidades cada día sean más fuertes, lo importante es que tú sigas creciendo. Aunque estés derribado y estés en el piso, lo importante es que te levantes y entiendas que debes seguir adelante, que sigas creciendo. Y se fortalecía en espíritu. Pero mire lo que dice. Y estuvo, en lugares desiertos. ¿Estuvo dónde? En el lugar donde nadie quiere estar. En lugares desiertos. ¿Qué se puede conseguir en los lugares desiertos? En los lugares desiertos lo más seguro que encontremos serán serpientes y escorpiones. Si nos vamos a la simbología y al lenguaje bíblico, nos vamos a encontrar demonios. Pero si nos vamos a otro tipo de lenguaje, en el desierto lo único que tú vas a encontrar son serpientes, víboras, gente que va a hablar mal de ti, gente que te va a criticar y que te va a condenar. Porque estás viviendo el desierto. Seguramente estará en pecado para estar viviendo ese desierto. Pero ¿sabe qué es lo lindo? Que llega el momento en el que Dios determina sacarte del desierto. Y estuvo en lugares desiertos, pero aún en el desierto él seguía creciendo y fortalecido en el espíritu. ¿Usted lo está viendo?
Estuvo en lugares desiertos, pero dice hasta cuándo estuvo. Hasta el día de su manifestación en Israel. Dile a 2 o 3 personas: ha llegado el momento que salgas del desierto. Porque ha llegado el momento de tu manifestación. ¿Cuántos lo creen? ¿Usted lo cree? Yo esperaba que usted se espelucara o pateara la silla de al frente por lo menos. El desierto tiene su final cuando llega el tiempo de la manifestación tuya al público. La gente cree que se trata solamente de estar adelante. Oye, todas las cosas tienen un proceso. Hay un tiempo, hay un momento, hay una oportunidad. No siempre vivirás en desierto, pero en el desierto tienes que seguir creciendo y tienes que fortalecerte. No salió del desierto a manifestarse mientras era un niño. Estuvo escondido en el desierto mientras llegaba el tiempo en el que el reino fuera establecido. En el que tenía que bautizar a Jesús. En el que tenía que ver que descendía el Espíritu Santo en forma corporal de paloma sobre el Señor, sobre el Mesías. Tenía que llegar ese tiempo. Tenía que llegar el tiempo específico de Dios para su vida. Porque a todos nos acontece momento y oportunidad. Dios intervendrá en tu situación. ¿Cuántos lo creen? El momento aplicado a lo espiritual es la intervención de Dios. Y muy seguramente ese momento no se repita. Tuviste tal vez el momento para desarrollarte, para crecer. Tuviste a tu lado personas que te estaban ayudando a crecer, pero no supiste valorarlas. Tuviste personas que te estaban ayudando, que te pudieron ser de ejemplo, de guía, que te pudieron catapultar, que te pudieron impulsar. Personas sobre las cuales tú pudieras encontrar un apoyo, pero no miraste, no entendiste que era el momento de Dios, la oportunidad de Dios. Tuviste oportunidades de salir de la situación en la que estás, pero no lo viste. Vamos a declarar que Dios traerá un nuevo momento sobre tu vida. Amén, ¿usted lo cree? Yo quiero que hoy salgamos de este lugar creyendo que Dios hará sendas nuevas para ti. Que Dios en medio del desierto traerá un río que vivificará. En medio del desierto Dios hará que tú puedas fructificar. En medio del desierto Dios hará que pueda nacer una rosa, aunque no sea el terreno adecuado, porque nuestro Dios es un Dios de oportunidades. ¿Cuántos creen eso esta mañana? ¿Cuántos creen y reciben eso en esta mañana? Una vez más te declaro que el desierto no es el lugar para quedar enterrado. El desierto es el lugar donde verás la manifestación de Dios. El desierto es un lugar donde aunque no haya las condiciones adecuadas, puedes seguir creciendo y puedes estar fortalecido. Quiero que cierre sus ojos ahí donde está. Y quiero pedir al Señor que abra los ojos de tu entendimiento para que puedas comprender el momento de Dios para tu vida. Tal vez tú estás esperando la manifestación de Dios de una forma diferente, pero muy seguramente Dios te permitirá que entiendas cuál es ese momento específico, la oportunidad que ni siquiera podía ver. Porque hay cosas que nosotros no vemos en el momento, hasta que Dios se encarga de abrir los ojos.